La final de ayer en Lusail cumplió con todas las expectativas, la de los futboleros y la de aquellos curiosos que se sientan a acompañarlo cada 4 años, y también cumplió con esa expectativa de qué esperamos de la final. Bueno, Pedro, terminó convirtiéndose en la mejor final de toda la historia de los mundiales. Desde lo futbolístico hasta lo emotivo, lo que se vivió sin duda fue tremendo. Más allá del gran título, Argentina campeón del mundo, Messi campeón del mundo, ¿qué nos dejó ese partido, Pedro querido? Buenos días a todos y todas, doña Carmen, José, oyentes, Francisco. Pues sí, es lo que tú dices, ¿no? Fue más que un partido de fútbol, fue un espectáculo, como decía José cuando hablábamos previo a entrar al aire, un espectáculo que ni el mejor guionista no lo hubiera podido escribir de la forma en que sucedió, y que capturó la atención inclusive de la gente que no acostumbra a ver fútbol, ¿no? Por ejemplo, el caso de mi hija menor, es la primera vez que ve algunos partidos de un mundial, y ayer vio la final y estaba la vi tan emocionada que tuve que aclararle que para un fanático del fútbol, en realidad normalmente las derrotas y los sufrimientos son más cotidianos que gozos como el de ayer, ¿no? Porque ella quería que gane Argentina. Pero ver toda esa emoción, ver toda esos nervios y esa expectativa, inclusive en las redes también en gente que no ve fútbol, demuestran pues que el de ayer, como tú dices, fue una final que no voy a decir que hay unanimidad, pero sí que hay bastante consenso en que fue la madre de todas las finales de fútbol, ¿no? Quienes vieron la final del 66, el 70, recuerdan el intercambio entre Inglaterra y Alemania, el 66, un 4-2 con suplementario, recuerdan la exhibición del Brasil de Pelé, de Rivellino, de Gerson y de Jairzinho en el 70, el 4-1 con Italia. Los viejos como yo que hemos visto desde el 78, la del 78 fue muy emocionante también, que fue con suplementario, un 3-1 para Argentina, que como ayer, con una última salvada del Dibu Martínez, pudo haber terminado a favor de Holanda con un tiro al palo de Resenbrink allá en el Monumental de Buenos Aires. Y la que más me gustaba a mí hasta ayer era la del Mundial de México 86, precisamente la de Maradona, ¿no? Que tiene mucho parecido con la de ayer en el sentido que Argentina se puso en ventaja 2-0 ante los alemanes. En 2-3 minutos los alemanes le empatan el partido a los argentinos, faltando 10 minutos para que termine el partido. Y en una última genialidad de Maradona, que le pone un pase que deja solo a Jorge Burruchaga, a Argentina logra ganar 3-2, ¿no? La diferencia es que fue en los 90 minutos y que efectivamente Argentina pudo mantener la ventaja. Ayer no hubo forma y se fueron a los penales. Fue realmente un espectáculo, como espectáculo maravilloso. Para los neutros tiene que haber sido un deleite. Para argentinos, franceses y simpatizantes de alguno de esos equipos fue sin duda alguna un sufrimiento de 120 minutos, ¿no? Y un partido, Pedro, que si lo analizamos ya con el periódico del día después y con los titulares, se jugó una gran parte de él, digamos los primeros o los 75 minutos de él, con una Argentina que dominó a Francia en casi todas las líneas, que la desarticuló, que puso en evidencia todo lo que el viernes analizábamos que a Francia le había costado, y el mérito más grande era tratar de cortar todas las vías posibles de las apariciones de Kylian Mbappé, y hasta ese momento el partido de Enzo, el partido de McAllister iba por esa dirección. Una Argentina que ganaba 2-0 con los nervios, pero con el deleite de un equipo que pudo ayer jugar, yo creo que uno de los mejores partidos en cuanto a juego se refiere en esos primeros 75 minutos. El fútbol
es tan impredecible como tan cruel, pero tan maravilloso al mismo tiempo, y una serie de sensaciones contradictorias que lo hacen ser como es. A los grandes no le puedes dar espacios y oportunidades ni se diga, y esas oportunidades las encontró Francia con Kylian Mbappé, que hoy se levanta diciendo volveremos, pero qué final tuvo, 3 goles y 1 en la tanda de penaltis. El hombre se puso a Francia sobre los hombros. Francia empató el partido en 2 ocasiones muy complicadas, y la final terminó definiéndose en penales. Messi, que es el gran protagonista, el MVP del torneo, anota en finales de mundial. Y tú hablabas de esa jugada de Argentina 78, pero hay 2 jugadas ya al final hay una jugada al final del partido, que es la de Dibu Martínez, que me acordó finales recientes 2. La tajada de Casillas frente a Robben en Sudáfrica, pero también cuando se articuló la jugada, los nervios, te puedo decir que estaban apoderados 100% de mí, pensando en Götze en 2014. Yo digo, ya la invocaron. Cuando vi esa pierna, o sea, respiramos y respiré. Obviamente queríamos que ganara Argentina, porque también se queda como una de las mejores atajadas de mundiales. En definitiva, el análisis del partido fue, un poco lo que nosotros anticipábamos el viernes. Argentina era mejor siendo la Argentina con la pelota. Francia podía darle la pelota al rival, como lo hizo en varios partidos de este mundial, y atacar en contragolpe. Deschamps hizo cambios importantes arriba, y eso le permitió a Francia jugar un poco con el desgaste físico que era notorio en una Argentina que dio todo, y por ahí vino esa remontada con esas incursiones de Thuram, de Kolo Muani y del mismo Mbappé para darnos ese guión dramático con el que tú muy bien, Pedro, hablabas al inicio de la sección. Sí, yo creo que Scaloni y su comando técnico comienzan sorprendiendo con la inclusión de Di María, que había estado lesionado los partidos previos, y no solamente con su inclusión, sino que no lo coloca por el lado derecho, donde naturalmente juega Di María, sino que lo pone por el lado izquierdo, ¿no? Y lo sorprende porque entonces enfrenta no a Teo Hernández, que es más lateral natural, sino a Koundé, el jugador del Barcelona, que normalmente es central, pero estaba haciendo las veces de lateral, y le dio un baile mientras estuvo en la cancha. Fue decisivo Di María, le cometen el penal, él mete el segundo gol. La verdad que de hecho, así como ese fue un acierto de Scaloni, y bueno, sorprendió a un Deschamps que a los 40 minutos, antes que termine, no esperó que termine el primer tiempo para hacer 2 cambios, y saca nada más y nada menos que a Giroud y a Dembélé. También es verdad que en el segundo tiempo, bueno, aparentemente el cambio de Di María tenía que darse porque no estaba en condiciones físicas para jugar los 90 minutos, pero como se notó, hay un par de detalles antes de que Francia descuente. Primero es la salida de Di María, que si no era el mejor jugador del partido, estaba ahí nomás detrás de quien fuera. Alexis McAllister juega un partidazo también, pero Di María era probablemente el jugador más desequilibrante del partido. Sale Di María, entra Acuña, y entran también Camavinga y Coman, y como que la cancha se comienza a inclinar un poquito, pero igual Argentina estaba tan tranquilo que incluso comenzaron en las tribunas los desafortunados oles, ¿no? Yo digo desafortunados porque de verdad los oles no son por una cancha de fútbol, y no hay más mufa que un ole. Siempre un ole es comenzar a cantar ole, ole en las tribunas. Es un gran Foucault, claro. Tiene un aire de soberbia que, bueno, ya tú ves, o sea, tuvo sus consecuencias negativas. Me acuerdo a los mexicanos gritando ole, ole en el partido con Argentina a los 5 minutos de comenzar el partido, pero bueno, esa es otra historia. El hecho es que
es un partidazo y una final de época porque los primeros 75-80 minutos son un repaso de Argentina a Francia, como tú, y Francia es el campeón del mundo, no hay que olvidar eso, y vendió la piel muy cara, tuvieron que quitarle el título del campeonato por penales, pero Argentina le dio un repaso futbolístico, era una exhibición de fútbol, pero era solamente un 2-0, era una exhibición de fútbol probablemente para estar ganando por 3 o 4 goles, y no es una exageración. Pero el 2-0 es un resultado siempre peligroso en el fútbol, porque si te llegan a descontar, el aspecto psicológico y el aspecto del ánimo cambia sustancialmente. De repente quien está perdiendo 2-0 siente que puede empatarlo, y de repente el que está ganando cómodamente siente que el partido se le complica. Era un poco lo que conversaba yo con mi hija viéndolo, le decía, en el boxeo hay lo que le llaman el lucky punch. Un boxeador que puede estar perdiendo y la puede estar pasando mal, saca una mano y de repente lo pone groggy al que está ganando. Fue un poco lo que pasó, ¿no? Francia empata en un penal que es una jugada aislada más o menos, y en menos de 2 minutos empata con un golazo de Mbappé, que como tú dices, hay que sacarle un párrafo aparte a Mbappé, ¿no? Porque es él quien lleva a su equipo de la mano, es él que en cada una de sus incursiones demostró su clase y una superioridad manifiesta sobre Nahuel Molina. Lo tuvieron que cambiar, lo pusieron a Montiel también las pasó complicadas. Mbappé demostró que lo que es uno de los mejores jugadores del mundo, probablemente si no ya en muy poco tiempo el mejor jugador del mundo, y con apenas 23 años por cumplir 24, como decíamos el viernes, con por lo menos 10, 12 años en los que puede demostrar su calidad en los equipos en los que juegue y en los que puede tentar otra vez por un título, porque no hay que olvidar que aunque ayer Mbappé se fue triste, molesto y derrotado, ya es campeón mundial, campeonó a los 19, ¿no? Pero la final fue inolvidable por el repaso que dio Argentina por 80 minutos, y después porque tras el 1-2 de Francia, bueno, el partido fue absolutamente un toma y dame, así. Si volvemos al símil con el boxeo, pues fueron 2 boxeadores que comenzaron a darse y a recibir, y bueno, a ver quién resiste más, y al final se resistieron tanto que tuvieron que irse a penales, ¿no? Sí, cada uno de los capítulos de la final fue sin lugar a dudas emocionante, y ese primero de esa supremacía, luego el segundo con ese gol de Mbappé que tú bien mencionas, lo difícil y tan fácil que lo hizo ver, cómo baja esa pelota en el área, doblándose ahí para hacer esa media tijera y salir a celebrar, impresionante. Y ya luego el capítulo del suplementario, cómo se fue abriendo la cancha y se abre la cancha, y eso hace que haya oportunidades por todos los lados, porque después de la de Dibu, Lautaro la tuvo ahí con un contragolpe también, que Argentina, que lo también hablamos, sabe jugar muy bien a la contra, y creo que ya en los penales volvió a darse el guión de siempre, con unos argentinos acostumbrados a jugar y ser efectivos desde los 12 pasos, y otra vez el protagonista Emiliano Martínez como figura para coronar a esa Argentina campeón del mundo. Pedro, Argentina campeón del mundo, Argentina tricampeón del mundo, y Messi con ese mundial que se le hacía esquivo desde hace muchos años. Sí, Argentina 78, México 86 y Qatar 2022, ¿no? Tres finales con un denominador común, el sufrimiento, como comentábamos previamente, 3 finales con el denominador común de Argentina poniéndose en ventaja, del rival empatándole faltando poco, y de Argentina teniendo que sufrir, como decía ayer De Paul en una de sus declaraciones, nosotros nacimos para sufrir, dijo, y en cada una de las finales Argentina lo ha sufrido, pero también eso ha demostrado el carácter, ¿no?, del jugador argentino, porque en cada una de esas finales,
cuando les han empatado y cuando entonces el ánimo y el momento ha pasado a manos del rival, en las tres finales tuvieron el temple, y lo digo porque dado que pude ver las tres, me consta, tuvieron el temple, la entereza y la cabeza fría para poder insistir y para poder finalmente ganar, ¿no? Una tercera copa que pone pues a Argentina ahí detrás de Brasil con sus 6 títulos y de Italia y Alemania con sus cuatro campeonatos, entonces, y que pone nuevamente la Copa en territorio sudamericano, ¿no? 20 años después. 20 años después de la obtención del título por parte de Brasil en Corea, Japón 2002, y viene a nivelar un poco, ¿no? Una cuenta que durante mucho tiempo, hasta el 2002 precisamente, se repartía, ¿no? Un Mundial Europa, un Mundial Sudamérica, un Mundial Europa, un Mundial Sudamérica. Después del 2002 fueron 4 mundiales consecutivos para Europa, del 2006 al 2018, y por fin ahora vuelve a territorio sudamericano, curiosamente, y por esas cosas de la vida, después que Mbappé, que es tan bueno en la cancha como a veces polémico y con un poquito de exceso de ego fuera de ella, comentaba pues que las finales siempre las ganaban los europeos porque en Europa se juega mejor que en Sudamérica y que Argentina y Brasil no tienen esa posibilidad. Bueno, las palabras a veces tienen un efecto boomerang, y en este caso declaró eso hace poco y ahora el campeón es sudamericano. Sí, así mismo es, y ya un Messi que también termina con la copa en sus manos, un Lionel Messi que lo único que le faltaba, si a palmarés hablamos, porque en cuanto a fútbol lo dio todo, incluso antes, después de la final, es la Copa del Mundo. Feliz, yo creo que además levanta una Copa del Mundo en una final donde también termina siendo protagonista. Ese 3-2 fue en medio de la incertidumbre de un suplementario, un gol de muy buena factura también, reproduciendo esos 75 minutos del partido donde Argentina fue hegemónico, y creo que premia a una carrera irrepetible, una carrera que habla de el mejor de la historia, y más que la discusión de si era el mejor o no de la historia, porque en eso no nos vamos a poner de acuerdo, sí zanja, creo que una serie de argumentos sobre los cuales pesaba no ese debate, sino el debate de la grandeza del jugador propiamente dicho, que yo creo que me parecía algo desafortunado, pero de la manera como vimos ayer, el mundo y el fútbol se rindió a los pies de este genio de Rosario. Debe ser muy triste ser hater de Messi, ¿no? En realidad debe ser muy triste ser hater, en realidad, porque la vida es muy corta como para andar de odiando o echando malas vibras a alguien o a algo, pero bueno, nada, tendrán que sufrirlo, ¿no? Que como tú bien dices, Messi no necesitaba un título mundial para mostrar o para exhibir la grandeza de una carrera que como pocas o quizá como ninguna. Pero bueno, después de este título en donde él ha sido parte activa y decisiva en cada uno de los partidos, Messi ha anotado, salvo el partido con Polonia, anotó en todos los partidos y abrió muchos de esos partidos de Argentina con el primer gol de Argentina. Creo que ya no hay duda, ¿no? Para los que tenían duda, para los que son haters o para los que odian o para los que son rosca izquierda, como dicen aquí, seguramente le van a encontrar cualquier pero, ¿no? Pues le dirán que no tiene 1 y no tiene 3 como Pelé, o que fue por penales, inventarán lo que quieran. Pero para el que hace un análisis sincero, un poco más objetivo, pues en realidad
creo que qué más le puedes pedir a la carrera de Messi. Y creo yo básicamente que lo que como aficionado al fútbol, lo que uno tiene que estar es agradecido de haber vivido en la época en la que jugó o juega aún Lionel Messi, ¿no? En el caso de los que tenemos un poco más de años que tú, pudimos ver también a Maradona, y la grandeza de Maradona en el campo de juego es incuestionable. Lo que hace probablemente distinto a Messi es su vigencia y su duración, ¿no? Son ya 17, 18 años de una carrera en la que, bueno, fíjate, viene a conquistar constantemente exitosa. Viene a conquistar con su selección el título mundial a los 35 años, una edad en la que muchos futbolistas o ya se están retirados o ya están jugando en ligas menores o ya no están al mismo nivel, ¿no? Y él ha sabido mantenerse, y eso en un tiempo como este, de un fútbol cada vez más físico, de un fútbol cada vez más exigente. Tú viste los jugadores que metió Francia, altos, fuertes y con textura física impresionante. En medio de ese fútbol, este jugador pequeño, este jugador que no tiene ese tipo de aptitudes físicas, pues a punta de consistencia, pues ha regalado fútbol todo el tiempo, ¿no? Yo creo que ser hater o odiar o no gustar de Messi, pues bueno, cada quien es libre de sentir lo que quiera, pero qué lástima que se estén perdiendo de disfrutar a alguien a quien le queda poco tiempo, ¿no? Y que cuando se retire definitivamente se le va a extrañar muchísimo, sin duda alguna. Así mismo es, y ya para darle paso a doña Carmen, los premios del Mundial: mejor jugador joven Enzo Fernández, mejor arquero Emiliano El Dibu Martínez, la bota de oro con el hat-trick de ayer, señor Kylian Mbappé, y el jugador más valioso, del Mundial, Lionel Messi. Sí, creo que bien merecidos cada uno de esos premios. Creo que lo de Mbappé fue monstruoso, honestamente. Y si los penales se decantaban a favor de Francia, también lo de Mbappé iba a ser épico, ¿no? Un hat-trick en una final, volteando un partido a Argentina. La verdad que hubiera sido espectacular. Lo del jugador joven, pues no cabe duda, yo creo que le queda poco tiempo en el Benfica. Algún equipo grande de Europa se lo va a llevar pronto. Y bueno, ¿qué decir de Dibu Martínez? ¿No? Es excéntrico, tiene algunas actitudes fuera de la cancha que quizás no son del gusto de mucha gente, pero en la cancha y en lo que es en el arco, a la hora de la verdad, pues te realiza salvadas que son casi como un gol, y en los penales ya no se diga, ¿no? Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.